El 23 de marzo de 1991, una familia completa desapareció sin dejar rastro en un motel perdido de la carretera federal mexicana 57, entre Querétaro y San Luis Potosí. 30 años después, lo que se descubrió grabado en las paredes de la habitación 12 cambiaría para siempre la comprensión de uno de los misterios más escalofriantes de México. La historia que están por escuchar no es ficción. Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados, pero cada detalle, cada fecha, cada testimonio que conocerán a continuación está documentado en los archivos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro. Era una noche fría de marzo cuando Rafael Rodríguez, de 42 años, conductor de camiones de carga pesada, decidió hacer una parada no programada en el motel Las Palmas. Había manejado durante 18 horas consecutivas, transportando maquinaria industrial desde Monterrey hacia la Ciudad de México, y la fatiga comenzaba a nublar su juicio. Lo acompañaban su esposa Carmen, de 38 años, maestra de primaria en una pequeña escuela rural de Nuevo León, y sus dos hijos. Miguel, de 16 años, estudiante destacado con sueños de estudiar ingeniería, y Sofía, de 12 años, una niña alegre que coleccionaba mariposas disecadas y soñaba con ser bióloga marina. Según los registros del motel, Rafael Rodríguez se registró a las 11:47 p.m. del 23 de marzo de 1991. El encargado nocturno, un hombre mayor llamado Evaristo Mendoza, recordaría más tarde que la familia parecía normal, aunque notó que Carmen mantenía a sus hijos muy cerca de ella, como si sintiera algún tipo de peligro inminente. El señor pagó por una noche, declararía Mendoza a las autoridades días después. Pidió específicamente una habitación en la planta baja, alejada de la carretera por el ruido del camión. Le di la habitación 12 al final del pasillo. Era la más silenciosa que teníamos disponible. El motel Las Palmas era un establecimiento modesto pero limpio, construido en 1967 para atender a los viajeros de la carretera federal que conectaba el norte de México con la capital. Tenía 28 habitaciones distribuidas en 2 plantas, un pequeño restaurante que cerraba a medianoche y un estacionamiento de grava que podía albergar hasta 50 vehículos, incluyendo camiones de gran tamaño. La habitación 12 se encontraba en el extremo este del motel, separada de las demás por un pequeño jardín con palmeras enanas que le daban nombre al establecimiento. Era una habitación estándar, 2 camas matrimoniales, un televisor de 19 pulgadas, un pequeño refrigerador y un baño completo con regadera. Las paredes estaban pintadas de un color beige suave y tenía una ventana que daba al estacionamiento trasero. La última vez que alguien vio a la familia Rodríguez con vida fue aproximadamente a las 12:30 a.m. del 24 de marzo. Carmen había salido de la habitación para comprar refrescos y botanas en la máquina expendedora que se encontraba cerca de la recepción. El encargado nocturno la vio caminar de regreso hacia la habitación 12, cargando una bolsa de papel con los productos que había comprado. Se veía tranquila, recordaría Mendoza. Incluso me saludó con la mano cuando pasó frente a la ventana de la recepción. No había nada extraño en su comportamiento. Por eso lo que pasó después fue tan incomprensible. A las 6:00 a.m. del 24 de marzo, el encargado del turno matutino, Rodolfo Vázquez, llegó para relevar a Mendoza. Era una mañana típica de marzo, fresca, con una ligera bruma que se levantaba del asfalto, todavía húmedo por el rocío nocturno. Vázquez tenía la rutina de caminar por el motel para verificar que todo estuviera en orden antes de que los huéspedes comenzaran a hacer el check-out. Cuando pasó frente a la habitación 12, notó que el camión de Rafael seguía estacionado en el mismo lugar, pero algo le pareció extraño.
La cortina de la habitación permanecía completamente cerrada y no se escuchaba ningún ruido proveniente del interior. Normalmente, las familias con niños hacen ruido por las mañanas, explica Vázquez en su testimonio. Los niños ven televisión, los padres se bañan, se escuchan conversaciones, pero de la habitación 12 no salía ni un sonido. Era como si estuviera completamente vacía. A las 7:30 am, Vázquez decidió tocar la puerta para verificar si la familia necesitaba extender su estancia. No hubo respuesta. Tocó nuevamente, esta vez más fuerte. Silencio absoluto. «Señor Rodríguez, ¿está todo bien?», gritó Vázquez a través de la puerta. Esperó unos minutos y volvió a intentar. Nada. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en su estómago. En sus 12 años trabajando en moteles, nunca había experimentado algo así. A las 8:00 am, siguiendo el protocolo del motel para situaciones de emergencia, Vázquez usó la llave maestra para abrir la habitación 12. Lo que encontró dentro desafiaría toda lógica y se convertiría en el inicio de uno de los misterios más perturbadores en la historia criminológica de México. La habitación estaba completamente vacía. No había rastro de la familia Rodríguez, pero tampoco había señales de lucha, violencia o salida apresurada. Las camas estaban tendidas con precisión militar como si nunca hubieran sido utilizadas. Los productos que Carmen había comprado en la máquina expendedora estaban perfectamente acomodados sobre la mesita de noche. 2 refrescos de cola sin abrir, una bolsa de cacahuates intacta y 3 barras de chocolate que aún conservaban su envoltura. Lo más desconcertante era que todas las pertenencias de la familia permanecían en la habitación, distribuidas de manera meticulosa y ordenada. La maleta de Carmen estaba abierta sobre una de las camas, con su ropa doblada perfectamente. Los documentos de Rafael, incluyendo su licencia de manejo y los papeles del camión, estaban organizados sobre el buró. Los juguetes de Sofía estaban alineados sobre la televisión y los libros de estudio de Miguel se encontraban apilados sobre la mesa junto a la ventana. Era como si hubieran desaparecido en el aire, describiría Vázquez años más tarde. Todo estaba en perfecto orden, demasiado perfecto, como si alguien hubiera acomodado sus pertenencias después de que se fueran o después de que se los llevaran. Vázquez llamó inmediatamente a la policía local de Villa de Reyes, el municipio más cercano al motel. La primera patrulla arribó a las 8:45 am, seguida por el comandante de la región, José Luis Herrera, y 2 agentes de investigación criminal. El comandante Herrera era un hombre veterano con 20 años de experiencia en casos difíciles. Había investigado homicidios, secuestros y desapariciones, pero nunca se había enfrentado a algo como esto. La escena no mostraba evidencia de forcejeo. No había sangre, no había señales de que las ventanas o puertas hubieran sido forzadas. Lo primero que pensé fue en secuestro, recordaría Herrera en una entrevista concedida en 1995. Pero los secuestradores no dejan las pertenencias de valor. El señor Rodríguez tenía casi 15,000 pesos en efectivo dentro de su cartera, que estaba sobre el buró. Carmen llevaba joyas de oro que permanecían intactas dentro de su neceser. No tenía sentido. La investigación inicial se centró en el camión de Rafael. Era un Kenworth modelo 1987 en excelentes condiciones, con la carga de maquinaria industrial intacta y asegurada exactamente como había sido cargada en Monterrey. Las llaves del camión estaban sobre la mesita de noche, junto a los refrescos que Carmen había comprado. Los investigadores revisaron minuciosamente el vehículo. No encontraron señales de forcejeo en la cabina. No había sangre en ninguna superficie y todos los documentos estaban en orden. La bitácora de viaje de Rafael mostraba paradas normales en gasolineras y restaurantes a lo largo de la ruta,
sin nada fuera de lo ordinario. El comandante Herrera ordenó entrevistar a todos los huéspedes que habían pasado la noche en el motel. Había 6 habitaciones ocupadas, además de la 12, una pareja de ancianos que viajaba a Guadalajara, un vendedor de seguros que se dirigía a San Luis Potosí, 2 camioneros que hacían la ruta Ciudad de México-Laredo y un ingeniero que regresaba de una conferencia en León. «No escuché nada extraño durante la noche», declaró el vendedor de seguros ocupante de la habitación 8. «Tengo el sueño ligero por mi trabajo, y puedo asegurar que no hubo ruidos, gritos o motores arrancando después de la medianoche». Los camioneros, alojados en las habitaciones 15 y 16, confirmaron la misma versión. Una noche completamente silenciosa. «Si hubiera pasado algo», dijo uno de ellos, «nos habríamos dado cuenta. Los moteles amplifican cualquier sonido». La pareja de ancianos proporcionó el testimonio más intrigante. Habían ocupado la habitación 14, justo al lado de la habitación 12, separadas únicamente por una delgada pared de concreto. Según su testimonio, alrededor de las 2:00 am, habían escuchado lo que describieron como susurros muy suaves, como una conversación familiar normal antes de dormir. «Parecía una familia feliz», declaró la señora Elena Vázquez, de 67 años. Se escuchaba al padre hablando con los niños, la madre riéndose suavemente, nada alarmante. Por eso nos sorprendió tanto enterarnos de lo que había pasado. Su esposo, Roberto Vázquez, de 71 años, añadió un detalle que años más tarde se volvería crucial para la investigación. Alrededor de las 3:00 am, los susurros cesaron completamente. Hubo un silencio absoluto que duró hasta que nos despertamos a las 7:00 am. Un silencio tan profundo que llegué a preguntarme si se habían ido en la madrugada, pero el camión siguió ahí toda la mañana. El comandante Herrera expandió la investigación al perímetro del motel. Los terrenos circundantes fueron peinados por grupos de búsqueda durante 3 días consecutivos. Utilizaron perros rastreadores entrenados para seguir el olor humano, pero los animales se comportaron de manera extraña. Al llegar a la habitación 12, se mostraban agitados y rehuían entrar al cuarto. «Los perros actuaron como nunca los había visto», comentó el sargento Miguel Torres, encargado del operativo de búsqueda. «Normalmente son agresivos y determinados cuando siguen un rastro, pero frente a esa habitación gimoteaban y trataban de alejarse. Fue perturbador». La búsqueda se extendió a un radio de 20 kilómetros alrededor del motel. Se revisaron barrancas, cuevas naturales, construcciones abandonadas y cualquier lugar donde una familia completa pudiera estar oculta o hubiera sido abandonada. Los equipos de búsqueda incluían voluntarios de las comunidades vecinas, elementos de protección civil y efectivos del ejército mexicano. Durante el segundo día de búsqueda, los investigadores hicieron un descubrimiento inquietante en un arroyo seco, ubicado aproximadamente a 3 kilómetros del motel. Encontraron una pequeña mochila rosa que los empleados del motel confirmaron haber visto con Sofía, la niña de 12 años. La mochila contenía cuadernos escolares, lápices de colores y una colección de fotografías de mariposas que Sofía había recortado de revistas. Sin embargo, no había señales de lucha en el área, ni rastros que indicaran cómo había llegado la mochila hasta ese lugar. La corriente del arroyo había estado seca durante meses, descartando la posibilidad de que hubiera sido arrastrada por el agua. Fue como si alguien hubiera colocado la mochila ahí deliberadamente, analizó Herrera. Estaba demasiado limpia para haber estado a la intemperie durante días y demasiado perfectamente posicionada para ser casualidad. El descubrimiento de la mochila intensificó la búsqueda, pero también profundizó el misterio.
Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que la familia hubiera sido víctima de un crimen organizado, quizás relacionado con la carga que transportaba Rafael o con alguna deuda desconocida. Se contactó a la empresa transportista para la cual trabajaba Rafael. Transportes del Norte S.A.D.C.B. era una compañía establecida con 20 años de operación, especializada en el traslado de maquinaria industrial. Rafael había trabajado para ellos durante 8 años sin ningún problema, manteniendo un expediente impecable y gozando de la confianza completa de sus supervisores. Rafael era nuestro conductor más confiable, declaró el gerente de operaciones, LIC, Fernando Martínez. Nunca había reportado incidentes. Siempre entregaba su carga a tiempo y mantenía su camión en perfectas condiciones. La carga que llevaba esa vez era maquinaria textil destinada a una fábrica en Tlalnepantla. Nada controversial o peligroso. Los investigadores verificaron el contenido del camión pieza por pieza. La maquinaria estaba completamente intacta, con todos los sellos de seguridad en su lugar. Los documentos de embarque coincidían perfectamente con la carga, y no había evidencia de contrabando o actividades ilícitas. La investigación también se enfocó en el historial personal de la familia. Carmen Rodríguez era una maestra respetada en su comunidad, conocida por su dedicación a la educación y su participación activa en actividades religiosas. No tenía enemigos conocidos ni había estado involucrada en conflictos significativos. Miguel, el hijo mayor, era un estudiante ejemplar en la Preparatoria Técnica de Monterrey. Sus maestros lo describían como inteligente, respetuoso y con grandes aspiraciones académicas. Sofía, la menor, era igualmente querida en su escuela primaria, destacando por su curiosidad científica y su amor por la naturaleza. Era una familia unida y normal, comentó la directora de la escuela donde trabajaba Carmen. No había signos de problemas familiares, dificultades económicas o situaciones que pudieran explicar una desaparición voluntaria. Carmen había solicitado sus días de vacaciones siguiendo todos los procedimientos normales. Las finanzas familiares fueron exhaustivamente revisadas. Los Rodríguez llevaban una vida modesta pero estable. Rafael tenía un salario competitivo como conductor especializado y Carmen recibía su sueldo como maestra de tiempo completo. No tenían deudas significativas, hipotecas vencidas o compromisos financieros que pudieran motivar una huida repentina. Sus cuentas bancarias permanecían intactas. Ningún dinero había sido retirado después del 23 de marzo y no había transacciones inusuales en los meses previos a su desaparición. Sus tarjetas de crédito, que tenían límites bajos y saldos menores, tampoco mostraban actividad posterior a esa fecha. Una semana después del desaparecimiento, el comandante Herrera recibió la llamada que había estado esperando. El laboratorio estatal había completado el análisis de evidencias recolectadas en la habitación 12. Los resultados fueron tan desconcertantes como todo lo demás relacionado con este caso. Comandante, informó el técnico forense, hemos analizado todas las superficies de la habitación 12. Encontramos huellas dactilares de la familia Rodríguez en las ubicaciones esperadas. Manijas de puertas, superficie del baño, televisor y refrigerador. Pero hay algo muy extraño. La voz del técnico vaciló antes de continuar. Las huellas están distribuidas de manera perfecta, demasiado perfecta. Es como si alguien hubiera colocado las manos de la familia en lugares específicos después de limpiar completamente la habitación. No hay huellas parciales, manchas o superposiciones naturales que normalmente encontramos cuando las personas interactúan normalmente con un espacio. Además,
El análisis reveló la presencia de un compuesto químico no identificado en concentraciones muy bajas en el aire de la habitación. El compuesto no coincidía con ningún producto de limpieza, perfume o sustancia comúnmente encontrada en moteles. Es un compuesto orgánico complejo, explicó el técnico. No hemos podido identificarlo con nuestros equipos actuales, pero tiene propiedades que sugieren que podría afectar el sistema nervioso central. Sin embargo, las concentraciones son tan bajas que sería imposible que causaran daño significativo. El comandante Herrera ordenó que la habitación 12 fuera sellada como escena del crimen mientras continuaba la investigación. Durante las siguientes 2 semanas, equipos especializados de la Ciudad de México arribaron para realizar análisis más sofisticados. Utilizaron luminol para detectar rastros de sangre, equipos de rayos ultravioleta para revelar fluidos corporales y detectores de metales para buscar evidencia oculta. Todos los resultados fueron negativos. La habitación 12 estaba más limpia que cualquier habitación de motel tenía derecho a estar. Mientras tanto, la historia comenzó a filtrarse a los medios de comunicación locales. La familia que desapareció en el aire se convirtió en el titular de periódicos de San Luis Potosí y Querétaro. La atención mediática atrajo a curiosos, investigadores paranormales y teóricos de conspiración al motel Las Palmas. El propietario del motel, don Aurelio Mendoza, padre del encargado nocturno, comenzó a recibir llamadas de personas que querían alojarse específicamente en la habitación 12. Algunos querían experimentar fenómenos sobrenaturales, recordaría años después. Otros creían que podían resolver el misterio durmiendo en esa habitación. Tuve que dejar de alquilarla. La presión mediática llevó a que la Procuraduría General de Justicia del Estado asignara un equipo especial de investigación al caso. El agente ministerial público Fernando Rivas, especialista en casos complejos, asumió la coordinación de la investigación junto con 2 detectives experimentados de la capital estatal. Cuando revisé por primera vez el expediente, comentaría Rivas años más tarde, pensé que los investigadores locales habían cometido errores básicos. La desaparición de una familia completa sin rastro parecía imposible, pero después de 3 meses de investigación intensiva, llegamos exactamente a las mismas conclusiones desconcertantes. El equipo especializado reentrevistó a todos los testigos, expandió las búsquedas a un radio de 50 kilómetros y utilizó tecnología más avanzada para analizar la escena del crimen. Consultaron con expertos en criminología de la Universidad Nacional Autónoma de México y solicitaron apoyo de laboratorios especializados en Estados Unidos. 6 meses después del desaparecimiento, la investigación había agotado todas las pistas convencionales. No había evidencia de secuestro, asesinato, accidente o desaparición voluntaria. La familia Rodríguez simplemente había dejado de existir entre las 12:30 a.m. y las 6:00 a.m. del 24 de marzo de 1991. En septiembre de 1991, 6 meses después del desaparecimiento, el caso fue clasificado como suspendido temporalmente por falta de evidencias. Los archivos fueron trasladados a la unidad de casos fríos de la Procuraduría, donde permanecerían durante las siguientes 3 décadas. La habitación 12 del motel Las Palmas fue sellada permanentemente. Don Aurelio Mendoza instaló una puerta de acero y colocó un letrero que decía «Fuera de servicio, mantenimiento indefinido». La familia Mendoza nunca habló públicamente sobre extraños fenómenos en esa habitación, pero los empleados del motel desarrollaron la costumbre de evitar caminar cerca de ella durante los turnos nocturnos. Los familiares de los Rodríguez nunca perdieron la esperanza.
Los padres de Carmen organizaron búsquedas privadas durante años, contrataron investigadores particulares y ofrecieron recompensas por información. Los hermanos de Rafael recorrieron moteles, hospitales y refugios en todo el país, mostrando fotografías y distribuyendo volantes. La hermana menor de Carmen, Patricia, se convirtió en una activista de los derechos de las familias de desaparecidos. Durante 30 años mantuvo viva la memoria de los Rodríguez, organizando vigilias anuales cada 23 de marzo y presionando a las autoridades para que el caso permaneciera activo. «Nunca dejamos de buscarlos», declaró Patricia en una entrevista de 2010. «Cada año que pasa sin respuestas es un año más de dolor para nuestra familia, pero también es un año más de esperanza de que algún día sabremos la verdad sobre lo que les pasó». El motel Las Palmas continuó operando normalmente durante los años siguientes, aunque la habitación 12 permaneció cerrada. Los huéspedes ocasionalmente preguntaban sobre la habitación sellada, y los empleados aprendieron a cambiar de tema rápidamente. El motel se convirtió en una parada obligatoria para los aficionados a los misterios sin resolver y los investigadores paranormales que viajaban por México. En 1995, 4 años después del desaparecimiento, el caso ganó atención internacional cuando fue incluido en un documental sobre misterios sin resolver de América Latina. El programa, producido por una cadena estadounidense, atrajo la atención de investigadores criminales de varios países y generó cientos de pistas falsas que los investigadores mexicanos tuvieron que verificar una por una. El comandante Herrera, ya retirado del servicio activo, continuó interesado en el caso hasta su muerte en 2008. En una de sus últimas entrevistas, confesó que la desaparición de la familia Rodríguez había sido el caso más frustrante de su carrera. «En 30 años de servicio policial, nunca me encontré con algo que desafiara tanto la lógica básica», dijo. Los años pasaron y México cambió dramáticamente. La tecnología avanzó, los métodos de investigación criminal se sofisticaron y las bases de datos de personas desaparecidas se digitalizaron. Sin embargo, la familia Rodríguez permanecía como un misterio sin resolver, un caso que desafiaba toda explicación racional. En 2010, con motivo del 20º aniversario de la desaparición, Patricia Rodríguez organizó una conferencia de prensa frente al motel Las Palmas. Varios medios de comunicación nacionales cubrieron el evento, renovando brevemente el interés público en el caso. Las autoridades estatales prometieron revisar el expediente con tecnología moderna, pero la revisión no arrojó nueva información significativa. Don Aurelio Mendoza murió en 2015, llevándose consigo cualquier secreto que pudiera haber tenido sobre aquella noche de marzo. Su hijo Evaristo, el encargado nocturno que había sido el último en ver a la familia, desarrolló problemas de alcoholismo y raramente hablaba sobre los eventos de 1991. Cuando lo hacía, insistía en que había contado todo lo que sabía a las autoridades. El motel Las Palmas fue vendido en 2018 a una cadena hotelera nacional. Los nuevos propietarios consideraron renovar completamente las instalaciones, incluyendo la controvertida habitación 12. Pero los costos de superar la resistencia de la comunidad local y los grupos de activistas por los derechos de los desaparecidos hicieron que desistieran del proyecto. La habitación 12 permaneció sellada, convertida en un símbolo involuntario de uno de los misterios más inquietantes de México. Durante casi 3 décadas, había resistido todos los intentos de explicación racional, desafiando a investigadores, criminólogos y detectives especializados. Pero en marzo de 2021,
exactamente 30 años después de la desaparición de la familia Rodríguez, una serie de eventos aparentemente no relacionados comenzaría a revelar secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Lo que se descubriría grabado en las paredes de la habitación 12 cambiaría para siempre la comprensión de este caso y posiblemente revela. Cuando los trabajadores de construcción rompieron las paredes de la habitación 12 del Motel Las Palmas en marzo de 2021, lo que encontraron grabado en el concreto reveló no solo el destino de la familia Rodríguez, sino también los errores monumentales que habían permitido que este crimen permaneciera oculto durante 30 años. Las palabras estaban ahí, grabadas con objetos metálicos improvisados, contando una historia de terror que los investigadores de 1991 nunca habían considerado posible. Pero para entender completamente el significado de ese mensaje desesperado, es necesario revisar los errores críticos que se cometieron durante la investigación original y cómo esos errores permitieron que una red criminal continuara operando en las sombras durante décadas. El 15 de abril de 1991, 3 semanas después de la desaparición de la familia Rodríguez, el comandante José Luis Herrera recibió una llamada que cambiaría el rumbo de la investigación, aunque en ese momento no se dio cuenta de su importancia. La llamada provenía de un camionero llamado Sebastián Morales, quien había pasado la noche del 23 de marzo en un motel diferente, ubicado aproximadamente a 50 kilómetros del Motel Las Palmas. «Comandante», dijo Morales con voz nerviosa, «he estado siguiendo el caso de la familia desaparecida en las noticias y creo que vi algo extraño esa noche. No sé si será importante, pero no puedo sacármelo de la cabeza». Morales explicó que alrededor de las 4:00 a.m. del 24 de marzo, mientras manejaba en dirección a San Luis Potosí por la carretera federal 57, había visto un convoy de 3 vehículos viajando a alta velocidad en dirección contraria. Lo que le había llamado la atención era que los vehículos no tenían las luces encendidas, a pesar de que aún era de noche. Eran 2 camionetas pick-up negras y un carro sedán, recordaba Morales. Iban muy rápido y me pareció extraño que viajaran sin luces. Cuando vi las noticias sobre la familia desaparecida, pensé que tal vez podría estar relacionado. El timing coincide, porque pasé cerca del Motel Las Palmas aproximadamente media hora después de ver esos vehículos. El comandante Herrera tomó nota del testimonio, pero cometió el primer error crítico de la investigación. No le dio la importancia suficiente. En 1991, los avistamientos de vehículos sospechosos eran comunes en las carreteras mexicanas debido a la actividad del narcotráfico, y Herrera clasificó el reporte de Morales como posiblemente relevante sin priorizarlo para investigación inmediata. En retrospectiva, admitiría Herrera años más tarde, debí haber tratado ese testimonio como una pista prioritaria, pero en ese momento estábamos recibiendo docenas de reportes similares cada día. No teníamos los recursos para investigar cada avistamiento de vehículos sospechosos. El segundo error crítico ocurrió durante el análisis forense de la habitación 12. El doctor Manuel Vega, perito forense del Estado, había notado algo inusual en el patrón de las huellas dactilares encontradas en la habitación, pero su reporte fue malinterpretado por los investigadores. Las huellas de la familia estaban distribuidas de manera muy específica, había escrito Vega en su reporte inicial. Aparecen únicamente en superficies metálicas y vidrio, manijas de puertas, ventanas, televisor y refrigerador. No hay huellas en superficies de madera, plástico o tela, lo cual es estadísticamente improbable para una familia que pasó varias horas en la habitación.
El doctor Vega había sugerido que esto podría indicar que las huellas habían sido colocadas intencionalmente después de que la habitación fuera limpiada exhaustivamente. Sin embargo, su teoría fue descartada porque los investigadores no podían imaginar un motivo por el cual alguien haría algo así. Pensamos que era una teoría demasiado elaborada, explicaría más tarde el agente Fernando Rivas. ¿Por qué alguien tomaría el tiempo de colocar huellas falsas? No tenía sentido en el contexto de un secuestro o asesinato convencional. Lo que los investigadores no sabían en 1991 era que estaban enfrentando a una organización criminal extremadamente sofisticada, que había perfeccionado técnicas de encubrimiento durante años, de operación en moteles de carretera a lo largo de todo México. El tercer error crítico involucró el análisis del compuesto químico no identificado que se había detectado en el aire de la habitación 12. El laboratorio estatal había enviado muestras a un laboratorio especializado en Estados Unidos para análisis más detallado, pero los resultados nunca llegaron a manos de los investigadores principales. El reporte, que permanecería archivado y olvidado durante 30 años, identificaba el compuesto como una mezcla sofisticada de sedantes de grado médico combinados con un agente que inhibía la formación de recuerdos a corto plazo. Era una fórmula que no estaba disponible comercialmente y que requería conocimientos avanzados de química farmacéutica para ser producida. Ese reporte habría cambiado completamente el enfoque de la investigación, comentaría años después el doctor Patricia Castellanos, química forense que revisó el expediente en 2021. La presencia de esos compuestos indicaba claramente que estábamos ante una operación criminal altamente organizada, posiblemente con vínculos al tráfico de personas o peor. Mientras los investigadores oficiales cometían estos errores críticos, algo mucho más siniestro estaba ocurriendo en las sombras. Una revisión exhaustiva de los registros de moteles a lo largo de la carretera federal 57, realizada recién en 2021, reveló un patrón inquietante que había pasado completamente desapercibido durante la investigación original. Entre 1989 y 1995, un período de 6 años, que incluía la desaparición de la familia Rodríguez, se habían reportado al menos 17 casos de desapariciones inexplicables en moteles ubicados a lo largo de un corredor de 200 kilómetros de la carretera federal. En todos los casos, las víctimas eran familias que viajaban con niños. Y en todos los casos, las pertenencias habían sido dejadas atrás de manera meticulosa y ordenada. Las desapariciones seguían un patrón geográfico específico. Ocurrían en moteles ubicados en zonas aisladas, lejos de centros urbanos importantes, pero con fácil acceso a carreteras secundarias que conectaban con rutas hacia la frontera norte de México. Los moteles seleccionados también compartían ciertas características arquitectónicas, habitaciones en planta baja con fácil acceso vehicular y ubicación alejada de la recepción principal. El investigador privado Eduardo Sainz, contratado por las familias de las víctimas en 2018, fue el primero en identificar este patrón. Sainz había trabajado durante 20 años como detective de la Policía Federal antes de establecer su propia agencia de investigación especializada en casos de personas desaparecidas. Cuando comencé a mapear todas las desapariciones reportadas en moteles durante esa época, explicó Sainz, el patrón se volvió obvio inmediatamente. No eran casos aislados. Era una operación sistemática que se dirigía específicamente a familias con características muy específicas. Sainz descubrió que todas las familias desaparecidas compartían ciertas características demográficas. Padres entre 35 y 45 años, al menos un hijo menor de 16 años, vehículos propios en buenas condiciones y ningún historial de problemas legales o financieros graves. Además,
En todos los casos, las familias habían hecho paradas no programadas en los moteles, generalmente debido a fatiga del conductor o problemas mecánicos menores. Era como si alguien estuviera seleccionando familias específicas, continuó Sainz. Familias que no serían inmediatamente echadas de menos, que no tenían conexiones con actividades criminales y que viajaban en rutas predecibles hacia destinos conocidos. La investigación de Sainz también reveló que en muchos de estos casos, los moteles habían cambiado de propietario poco después de las desapariciones. Los nuevos propietarios invariablemente implementaban renovaciones extensas, especialmente en las habitaciones donde habían ocurrido las desapariciones, eliminando cualquier evidencia física que pudiera haber permanecido. Pero el descubrimiento más perturbador de Sainz fue la identificación de una red de empleados que habían trabajado en múltiples moteles donde habían ocurrido desapariciones. Al menos 5 individuos habían trabajado como encargados nocturnos, personal de mantenimiento o administradores en diferentes moteles del corredor durante el periodo crítico de 1989 a 1995. Estos no eran trabajadores casuales, explicó Sainz. Tenían historiales de empleo muy específicos, moviéndose de un motel a otro, siguiendo exactamente el mismo patrón geográfico de las desapariciones. Era claramente una red organizada. Uno de estos empleados era precisamente Evaristo Mendoza, el encargado nocturno que había sido el último en ver a la familia Rodríguez con vida. Una investigación más profunda de su historial laboral reveló que había trabajado en 4 moteles diferentes donde habían ocurrido desapariciones inexplicables entre 1989 y 1991. Cuando Sainz intentó localizar a Mendoza en 2019 para entrevistarlo, descubrió que había muerto en 2017 debido a complicaciones relacionadas con el alcoholismo. Sin embargo, antes de su muerte, Mendoza había hecho varias declaraciones inquietantes a conocidos locales mientras estaba bajo la influencia del alcohol. María Elena Gutiérrez, una vecina de Mendoza durante sus últimos años, recordaba conversaciones perturbadoras que había tenido con él durante 2016 y 2017. Evaristo bebía mucho, especialmente en marzo, alrededor del aniversario de esa familia desaparecida, recordó Gutiérrez. Cuando bebía, decía cosas extrañas sobre los hombres que venían por las familias y sobre cómo él solo seguía órdenes. Según Gutiérrez, Mendoza había mencionado específicamente que nunca debía haber permitido que pusieran a esa familia en la habitación del fondo, y que los jefes se enojaron mucho cuando encontraron lo que habían grabado en las paredes. Una vez me dijo que la habitación 12 había sido sellada no solo por la investigación policial, sino porque ellos no querían que nadie encontrara lo que la familia había dejado ahí, continuó Gutiérrez. Pero yo pensé que eran solo las divagaciones de un borracho. Nunca imaginé que pudiera ser verdad. Estas revelaciones llegaron demasiado tarde para ser incluidas en la investigación original, pero proporcionaron contexto crucial para entender lo que se descubriría en las paredes de la habitación 12 en 2021. El análisis de los registros financieros de los moteles involucrados también reveló patrones sospechosos. Durante el período de 1989 a 1995, varios de estos establecimientos habían recibido inversiones significativas de fuentes no identificadas, permitiendo renovaciones extensas y mejoras en la infraestructura. Los registros contables mostraban depósitos irregulares en efectivo que no correspondían con los ingresos normales de hospedaje. El contador forense Ricardo Mendoza, quien revisó estos registros en 2020, identificó al menos 3 millones de pesos en transacciones sospechosas distribuidas entre 6 moteles del corredor durante el período crítico.
Estas eran cantidades muy grandes para moteles pequeños en esa época, explicó Mendoza. Y el patrón de depósitos en efectivo sugería actividades que requerían discreción financiera extrema. Más perturbador aún, los registros mostraban que algunos de estos moteles habían funcionado con pérdidas operacionales durante años, siendo sostenidos únicamente por estas misteriosas inyecciones de capital. Era como si alguien estuviera pagando para mantener estos lugares operando, sin importar si eran rentables como hoteles, añadió Mendoza. La investigación también reveló la existencia de modificaciones arquitectónicas no autorizadas en varios de los moteles. Inspecciones realizadas en 2019 y 2020 descubrieron la presencia de túneles subterráneos, habitaciones ocultas y sistemas de ventilación modificados que no aparecían en los planos originales de construcción. En el caso específico del Motel Las Palmas, una inspección con radar de penetración terrestre realizada en 2020 reveló la existencia de un espacio subterráneo directamente debajo de la habitación 12. El espacio había sido cuidadosamente sellado con concreto, pero las imágenes del radar mostraban que había sido lo suficientemente grande como para albergar a varias personas. Cuando vimos esas imágenes, comentó el ingeniero civil Jorge Ramírez, quien dirigió la inspección, nos dimos cuenta de que estábamos ante algo mucho más complejo que un simple motel. Alguien había invertido tiempo y dinero considerable en crear infraestructura oculta en este lugar. El descubrimiento del espacio subterráneo proporcionó el contexto final necesario para entender las grabaciones que se encontrarían en las paredes de la habitación 12. La familia Rodríguez no había desaparecido misteriosamente en el aire. Habían sido llevados al espacio subterráneo, donde habían permanecido el tiempo suficiente para grabar su mensaje desesperado en las paredes antes de ser trasladados a su destino final. Las grabaciones en las paredes, cuando finalmente fueron descubiertas y descifradas en marzo de 2021, confirmaron las sospechas más terribles sobre lo que había ocurrido durante esas horas perdidas entre la medianoche y el amanecer del 24 de marzo de 1991. El mensaje comenzaba con la letra cuidadosa de Carmen, escrita con lo que parecía ser una hebilla de cinturón. Si alguien encuentra esto, somos la familia Rodríguez de Monterrey. Nos trajeron aquí contra nuestra voluntad, la madrugada del 24 de marzo de 1991. Los hombres dijeron que nos llevarían al norte, pero creemos que nos van a matar. La segunda sección estaba escrita con la caligrafía adolescente de Miguel. Papá está herido. Le dieron algo que lo mantiene dormido. Mamá dice que escribamos todo lo que podamos recordar. Había 5 hombres. Llegaron en 2 camionetas negras y un carro gris. Conocían el motel y tenían llaves de esta habitación. La parte más desgarradora había sido grabada por Sofía, con letras temblorosas hechas con una pequeña pieza de metal. Tengo miedo. Los hombres hablan de otras familias. Dicen que hay lugares en el norte donde nos van a llevar. Mamá me dice que sea valiente, pero estoy muy asustada. Si alguien lee esto, por favor busquen a otras familias que desaparecieron igual que nosotros. El mensaje final, escrito nuevamente por Carmen, proporcionaba detalles específicos que confirmarían las sospechas sobre la red criminal. El hombre que dirige todo se llama el patrón. Los otros lo respetan mucho y tienen miedo de él. Mencionaron un lugar llamado el Rancho Grande, cerca de la frontera. Dijeron que allí hay más familias como nosotros. Si nos encuentran muertos, por favor no dejen que esto le pase a más gente. La grabación final, casi ilegible debido a las condiciones desesperadas en las que fue hecha, contenía una lista de nombres y fechas que correspondían exactamente con otras desapariciones reportadas en moteles del corredor durante el mismo periodo.
Cuando estos nombres fueron verificados contra las bases de datos de personas desaparecidas, confirmaron las sospechas más terribles. La familia Rodríguez había tenido conocimiento directo de al menos 12 familias adicionales que habían sido víctimas de la misma red criminal. El análisis grafológico de las grabaciones, realizado por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, confirmó que habían sido hechas por los miembros de la familia Rodríguez bajo condiciones de estrés extremo, pero con suficiente tiempo para proporcionar detalles específicos y organizados. La evidencia caligráfica muestra que las grabaciones fueron hechas durante un período de varias horas, explicó la doctora Ana Sofía Herrera, especialista en análisis de escritura forense. La presión y consistencia de las marcas sugieren que las personas no estaban bajo el efecto de sedantes pesados mientras escribían, lo que indica que fueron mantenidas conscientes intencionalmente. Esta revelación confirmó una de las tácticas más crueles de la red criminal. Mantenían a las víctimas conscientes y lucidas durante las primeras horas de cautiverio, permitiéndoles comprender completamente su situación antes de proceder con la siguiente fase de la operación. El descubrimiento de las grabaciones en las paredes de la habitación 12 no solo resolvió el misterio de la desaparición de la familia Rodríguez, sino que proporcionó la primera evidencia concreta de la existencia de una red de tráfico de personas que había operado en México durante la década de 1990 con un nivel de sofisticación nunca antes documentado. Las implicaciones de este descubrimiento se extenderían mucho más allá del caso individual de la familia Rodríguez, revelando la existencia de lo que posiblemente había sido una de las operaciones criminales más sistemáticas y brutales en la historia moderna de México. En el capítulo final de esta investigación conocerán exactamente qué reveló el análisis completo de las grabaciones sobre el destino de la familia Rodríguez y las otras víctimas. Descubrirán cómo las autoridades utilizaron esta información para rastrear a los responsables 30 años después. ¿Y qué encontraron cuando finalmente localizaron el Rancho Grande, mencionado en el mensaje desesperado de Carmen? Porque la historia de la familia Rodríguez no termina con su desaparición en 1991, sino con la justicia que finalmente llegó en 2021, cuando sus palabras grabadas en concreto se convirtieron en la evidencia que permitió desmantelar una red criminal que había destruido decenas de familias durante años. El 25 de marzo de 2021, 2 días después del descubrimiento de las grabaciones en las paredes de la habitación 12, la Fiscalía General de la República de México activó la operación más grande de búsqueda de personas desaparecidas en la historia del país. Las palabras desesperadas que la familia Rodríguez había grabado en concreto 30 años antes se habían convertido en la evidencia más importante para desmantelar una red criminal que había operado en las sombras durante décadas. La operación, denominada Código Familia, involucró a más de 300 agentes federales, especialistas en crímenes organizados, antropólogos forenses y tecnología de rastreo satelital. El objetivo era localizar el Rancho Grande, mencionado en el mensaje de Carmen Rodríguez, y cualquier evidencia relacionada con las otras familias mencionadas en las grabaciones. El fiscal especial Miguel Ángel Torres, designado para dirigir la operación, había trabajado durante 15 años en casos de tráfico de personas y crimen organizado. Sin embargo, la magnitud de lo que se revelaría en las siguientes semanas superaría cualquier cosa que hubiera investigado anteriormente. Cuando leí las transcripciones completas de las grabaciones, comentó Torres, me di cuenta de que estábamos ante algo mucho más grande que una simple red de secuestro. Las referencias específicas a fechas, nombres y ubicaciones
sugerían una operación criminal sistemática que había funcionado como una empresa durante años. El primer avance significativo llegó cuando los analistas de inteligencia cruzaron las referencias geográficas mencionadas en las grabaciones con registros de propiedades rurales adquiridas durante la década de 1990 en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. La búsqueda se centró en un área de aproximadamente 1,000 kilómetros cuadrados en los estados de Coahuila y Nuevo León. El Rancho Grande resultó ser una propiedad de 2,400 hectáreas ubicada a 60 kilómetros al oeste de Piedras Negras, Coahuila, cerca de la frontera con Texas. Los registros de propiedad mostraban que había sido adquirida en 1988 por una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán, 3 años antes de la desaparición de la familia Rodríguez. La propiedad había operado oficialmente como un rancho ganadero durante más de 3 décadas, pero las imágenes satelitales, analizadas por expertos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, revelaron anomalías arquitectónicas que no correspondían con operaciones agrícolas normales. Había estructuras subterráneas extensas, sistemas de carreteras internas que no llevaban a ninguna parte visible, y edificaciones que estaban diseñadas más para contener personas que para operaciones ganaderas, explicó la analista de imágenes satelitales, doctora Carmen Valdés. Era claramente algo más que un rancho. El 15 de abril de 2021, equipos especializados de la Fiscalía General ejecutaron simultáneamente órdenes de cateo en el Rancho Grande y en 12 propiedades relacionadas distribuidas a lo largo de la frontera norte. Lo que encontraron confirmaría las peores sospechas sobre el destino de la familia Rodríguez y docenas de otras víctimas. La propiedad principal contenía un complejo subterráneo de más de 1,000 metros cuadrados, dividido en habitaciones individuales diseñadas para albergar familias completas. Cada habitación tenía capacidad para 4 a 6 personas y estaba equipada con sistemas básicos de ventilación, pero sin acceso al exterior, excepto a través de un sistema de túneles que conectaba con la casa principal. En varias de estas habitaciones subterráneas, los investigadores encontraron grabaciones similares a las descubiertas en el motel Las Palmas. Familias que habían sido mantenidas cautivas habían grabado sus nombres, fechas de llegada y cualquier información que pudieran recordar sobre sus captores antes de ser trasladadas a destinos desconocidos. El descubrimiento más desgarrador se hizo en la habitación subterránea número 7, donde los investigadores encontraron grabaciones hechas por la propia familia Rodríguez. Las marcas en las paredes de concreto confirmaron que habían estado allí después de su desaparición del motel. «Llevamos 3 días aquí», había grabado Carmen con una pieza de metal. «Rafael está muy enfermo. Los hombres dicen que mañana nos van a mover otra vez. Miguel y Sofía están asustados, pero se portan valientes. Si algo nos pasa, queremos que sepan que luchamos hasta el final». La grabación de Miguel proporcionaba detalles adicionales sobre la operación. «Hay otras familias en habitaciones cercanas. Escuchamos voces de niños llorando. Los guardias hablan de llevar a las familias a diferentes lugares dependiendo de cuánto pueden pagar los compradores. Esto es mucho peor de lo que pensábamos». El mensaje final de Sofía, escrito con letras temblorosas, proporcionaba la evidencia más específica sobre el destino de las víctimas. Los hombres dijeron que las familias jóvenes con niños van al norte, a lugares en Texas y California. Las personas mayores van a trabajar en fábricas. Tengo tanto miedo de que nunca volvamos a casa. El análisis forense de estas grabaciones confirmó que la familia Rodríguez había permanecido en el Rancho Grande durante al menos una semana después de su desaparición del motel. Sin embargo,
No había rastro de lo que les había ocurrido después de ese periodo. La respuesta llegó cuando los investigadores descubrieron los archivos de la operación criminal en una caja fuerte oculta dentro de la casa principal del rancho. Los documentos, meticulosamente organizados durante más de 3 décadas, contenían registros detallados de cientos de víctimas, incluyendo fotografías, información personal y registros de transacciones que confirmaban las peores sospechas sobre la naturaleza de la operación. Los archivos revelaron que la red criminal había operado como una empresa de tráfico de personas altamente sofisticada, especializada en el secuestro y venta de familias completas a organizaciones criminales en Estados Unidos. Las víctimas eran clasificadas según edad, habilidades y apariencia física antes de ser vendidas a diferentes tipos de compradores. Las familias con niños pequeños eran vendidas a redes de adopción ilegal y explotación infantil. Los adultos jóvenes eran destinados a trabajo forzado en fábricas clandestinas y operaciones agrícolas. Las personas con habilidades específicas, como maestros o técnicos, eran vendidas a operaciones más sofisticadas que requerían mano de obra educada. El archivo específico de la familia Rodríguez confirmó que habían sido clasificados como categoría A Premium, debido a la educación de Carmen, las habilidades técnicas de Rafael y la edad de los niños. Según los documentos, habían sido vendidos a una operación en California por la suma de $45,000 americanos. Los documentos eran increíblemente detallados y organizados, explicó la investigadora forense doctora Ana Martínez. Mostraban una operación criminal que había funcionado con la eficiencia de una corporación multinacional durante más de 20 años. Habían desarrollado sistemas de reclutamiento, transporte, procesamiento y distribución que rivalizaban con cualquier empresa legítima. Los archivos también revelaron la identidad de los líderes de la operación. El patrón, mencionado en las grabaciones de Carmen, era Joaquín Herrera Salinas, un exoficial del ejército mexicano que había desertado en 1987 y establecido la red criminal con financiamiento de carteles de droga que buscaban diversificar sus operaciones. Herrera había reclutado a exmilitares, policías corruptos y empleados de moteles para crear una red que se extendía desde el centro de México hasta la frontera con Estados Unidos. La operación había generado más de $50 millones durante sus años de funcionamiento, convirtiéndola en una de las redes de tráfico de personas más lucrativas de América Latina. El 20 de mayo de 2021, después de una investigación intensiva que involucró cooperación internacional con autoridades estadounidenses, agentes federales arrestaron simultáneamente a 23 miembros de la red criminal en México y Estados Unidos. Las detenciones incluyeron a ex empleados de moteles, transportistas e intermediarios que habían facilitado las operaciones durante décadas. Joaquín Herrera Salinas fue localizado en una mansión en San Diego, California, donde había vivido bajo identidad falsa durante más de 15 años. En el momento de su arresto, operaba una empresa de consultoría de inmigración que servía como fachada para operaciones criminales continuadas. Cuando arrestamos a Herrera, comentó el agente especial estadounidense Robert Chen, encontramos que había continuado involucrado en tráfico de personas hasta 2019. Su operación había evolucionado y se había vuelto más sofisticada con el tiempo, pero nunca había dejado de funcionar completamente. Los interrogatorios de los miembros arrestados de la red proporcionaron información crucial sobre el destino específico de las víctimas. Herrera inicialmente se negó a cooperar, pero cuando fue confrontado con la evidencia de las grabaciones y los archivos encontrados en el Rancho Grande, finalmente proporcionó información sobre las ubicaciones donde habían sido trasladadas las familias.
La información de Herrera llevó a operaciones de rescate en 4 estados de Estados Unidos y 2 ubicaciones adicionales en México. En total, los investigadores lograron localizar a 17 sobrevivientes de la red criminal, incluyendo a 3 personas que habían estado cautivas durante más de 20 años. Sin embargo, la búsqueda de la familia Rodríguez llevaría a un descubrimiento tanto devastador como reconfortante. Los registros indicaban que habían sido trasladados a una operación agrícola clandestina en el Valle Central de California, donde habían sido forzados a trabajar en condiciones de esclavitud moderna. Según los testimonios de Herrera y otros miembros de la red, Rafael Rodríguez había muerto en 1995 debido a complicaciones de una enfermedad no tratada. Carmen había fallecido en 2003 como resultado de las condiciones extremas de trabajo y vida. Miguel y Sofía habían logrado escapar de la operación en 2008, pero sus destinos posteriores eran desconocidos. La búsqueda intensiva de Miguel y Sofía, ahora adultos, se convirtió en una prioridad internacional. Utilizando tecnología de reconocimiento facial y análisis de bases de datos, los investigadores rastrearon posibles identidades en California, Texas y otros estados con poblaciones significativas de inmigrantes mexicanos. El 15 de agosto de 2021, 5 meses después del descubrimiento inicial, investigadores localizaron a Miguel Rodríguez viviendo bajo el nombre de Michael Rodríguez en Los Ángeles, California. Trabajaba como ingeniero de software y había establecido una familia propia, pero había vivido durante años con el trauma de su experiencia y la pérdida de sus padres. Cuando los agentes me contactaron, recordó Miguel en una entrevista posterior, al principio pensé que era algún tipo de estafa. Había perdido la esperanza de que alguien alguna vez descubriera la verdad sobre lo que nos había pasado. El saber que mis padres habían grabado mensajes en esas paredes y que esos mensajes finalmente habían sido encontrados fue both devastador y reconfortante. Miguel confirmó que él y Sofía habían logrado escapar de la operación agrícola en 2008 con la ayuda de trabajadores locales que se habían compadecido de su situación. Habían vivido indocumentados durante años, con miedo constante de ser recapturados o deportados. Sofía y yo nos separamos después del escape, explicó Miguel. Pensamos que sería más seguro si no estábamos juntos, en caso de que los encontraran a uno de nosotros. Era lo más inteligente que podíamos hacer en ese momento, pero significó que perdí contacto con mi hermana durante más de 10 años. La búsqueda de Sofía se intensificó utilizando la información proporcionada por Miguel. Fue localizada 3 semanas después, trabajando como bióloga marina en un centro de investigación en San Diego, cumpliendo finalmente el sueño que había tenido cuando era niña. Había establecido una nueva identidad como Sofía Rivers y había completado su educación universitaria a pesar de los obstáculos extraordinarios. Cuando supe que habían encontrado nuestras grabaciones en el motel, comentó Sofía, me di cuenta de que mis padres habían tenido razón al insistir en que escribiéramos todo lo que pudiéramos recordar. Nunca imaginé que esas palabras desesperadas se convertirían en la evidencia que finalmente traería justicia. El reencuentro de Miguel y Sofía, 30 años después de la desaparición de su familia, fue documentado extensamente por medios internacionales. Su historia se convirtió en un símbolo tanto de la crueldad del tráfico de personas como de la resistencia humana y la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de justicia.
Los juicios de los miembros de la red criminal comenzaron en septiembre de 2021 en cortes federales de México y Estados Unidos. Joaquín Herrera Salinas fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, por múltiples cargos, incluyendo secuestro, tráfico de personas y homicidio. Sus coconspiradores recibieron sentencias que van desde 20 años hasta cadena perpetua. El testimonio de Miguel y Sofía Rodríguez fue crucial para las condenas. Su capacidad de proporcionar detalles específicos sobre la operación, confirmar información encontrada en los archivos e identificar a varios de los perpetradores proporcionó la evidencia final necesaria para asegurar condenas máximas. Ver a esos hombres finalmente enfrentar justicia por lo que le hicieron a nuestra familia y a tantas otras, dijo Miguel durante el juicio, no trae de vuelta a nuestros padres, pero significa que su sacrificio no fue en vano. Sus palabras grabadas en esas paredes finalmente fueron escuchadas. La investigación también llevó a reformas significativas en los sistemas de seguimiento de personas desaparecidas en México. Las autoridades implementaron protocolos mejorados para investigar desapariciones en moteles y establecieron una base de datos nacional para rastrear patrones de desapariciones que pudieran indicar actividad de redes criminales organizadas. El motel Las Palmas fue convertido en un memorial para las víctimas de tráfico de personas, con la habitación 12 preservada exactamente como fue encontrada cuando se descubrieron las grabaciones. Las palabras de la familia Rodríguez permanecen visibles en las paredes como testimonio de su coraje y determinación de contar su historia. Esas paredes se convirtieron en la voz de personas que pensamos que habían sido silenciadas para siempre, comentó Patricia Rodríguez, hermana de Carmen, durante la ceremonia de dedicación del memorial. Nos enseñaron que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, sin importar cuánto tiempo tome. La historia de la familia Rodríguez también inspiró cambios legislativos significativos en México y Estados Unidos. Nuevas leyes fortalecieron las penalizaciones por tráfico de personas y mejoraron la cooperación internacional para combatir estas redes criminales. El Protocolo Rodríguez estableció procedimientos específicos para investigar desapariciones que puedan estar relacionadas con tráfico de personas. En marzo de 2022, un año después del descubrimiento de las grabaciones, Miguel y Sofía regresaron a México por primera vez desde su secuestro 30 años antes. Visitaron las tumbas de sus padres, cuyos restos habían sido localizados y repatriados como parte de la investigación, y participaron en una ceremonia conmemorativa en el sitio del antiguo motel Las Palmas. Nuestros padres siempre nos enseñaron que la educación y la perseverancia podían superar cualquier obstáculo, dijo Sofía durante la ceremonia. Nunca imaginaron las circunstancias extremas en las que tendríamos que aplicar esas lecciones, pero sus enseñanzas nos mantuvieron vivos y nos dieron la fuerza para sobrevivir. La investigación continúa hasta hoy, con autoridades de múltiples países trabajando para identificar y localizar a las víctimas restantes mencionadas en los archivos de El Rancho Grande. Se estima que la red criminal fue responsable de la desaparición de más de 200 familias durante sus años de operación, y los esfuerzos para proporcionar justicia y cierre a estas familias continúan. El legado de la familia Rodríguez va más allá de la justicia obtenida en su caso específico. Sus palabras, grabadas en concreto, se convirtieron en el catalizador para desmantelar una de las redes de tráfico de personas más sofisticadas jamás descubiertas, salvando potencialmente a cientos de futuras víctimas. Lo que comenzó como el misterio de una familia desaparecida se convirtió en la revelación de una industria criminal completa, resumió el fiscal Torres.
Las grabaciones de la familia Rodríguez no solo nos dijeron qué les había pasado a ellos, sino que nos proporcionaron el mapa para desarmar todo un sistema de explotación humana. 30 años después de aquella noche fatídica en el motel Las Palmas, las palabras desesperadas, grabadas por una familia aterrorizada en las paredes de concreto, habían finalmente cumplido su propósito. La familia Rodríguez había encontrado la manera de contar su historia, y esa historia había cambiado el mundo para innumerables otras víctimas de uno de los crímenes más despreciables de la humanidad. Su mensaje final, descubierto en una esquina de la habitación 12 y escrito con la letra temblorosa de Carmen en sus últimas horas en el motel, sirvió como epitafio y llamado a la acción. Si alguien encuentra esto, por favor no olviden que fuimos una familia que se amaba. No permitan que lo que nos pasó le suceda a otros. Nuestra muerte tendrá significado solo si salva a otras familias del mismo destino. Esas palabras, grabadas en desesperación en 1991, finalmente fueron escuchadas en 2021, y su eco continúa resonando en los esfuerzos mundiales para combatir el tráfico de personas y proteger a las familias vulnerables de aquellos que buscan explotarlas.